El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Estamos continuando la serie Dios como creador. La vez pasada vimos que increíblemente en nuestro cuerpo están todos los minerales de un puñado de tierra. Pero también vimos que tenemos hierro y tenemos oro. Eso también lo vimos. Y vimos que para poder pasar por el fuego y que el fuego no nos haga daño, necesitamos tener fe. Y teniendo fe, lograremos un brillante amanecer. Pero vamos a ver esto, el crisol. Mire esto. El crisol. El crisol era un recipiente que se usaba para refinar los metales al fuego. Este crisol era de porcelana. Su función era calentar, fundir, quemar y calcinar sustancias. Proverbios 17:3 dice así: el crisol para la plata y la ornanza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Cada vez que Israel iba a la batalla, traía el botín de sus enemigos, y este botín comprendía joyas, oro y plata. Dios ordena ir a la batalla contra Madián. Una de las muchas batallas que tuvo Israel, ahora viene a ir a una batalla contra Madián. Números capítulo 31, versículos 7 al 8, dice así: y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Este Balaam, sí, es el que la burra le habló. Solo que aquí ya está diciendo su destino. El profeta Balaam, que se vendió para poder maldecir a Israel, a pesar de que Dios le dijo que no. Él insistió. ¿Y cómo terminó? Muerto. Volviendo a Números 31, después de la victoria, Dios les ordena fundir todo el botín de la batalla. Ese es el texto que vimos en la parte anterior. Termina la batalla, entonces el pueblo de Israel toma el botín, toma las joyas, el oro, las platas, las piedras preciosas, todo lo toma. Y entonces ahí es donde viene otra vez el texto que vimos en la parte anterior, Números 31:23. Dice: todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Entonces, esta es la razón del por qué Dios le dice: pase por el fuego el oro, la plata, el hierro. Y si hay algún material que no lo resiste, entonces páselo por el agua. Porque era el botín de un pueblo pagano y Dios necesitaba purificarlo.
pastor, me regalaron esta cadena tan hermosa. Ya oro por esa cadena. Ay, pastor, pero me la regaló mi abuela. Ok, pero ya oro por esa cadena. La Biblia llama a cosas que traen maldición como anatema. Y lo más probable es que usted esté luchando con algo y no sabe, pero ¿qué pasa? Y usted puede ser bueno para orar, usted puede ser bueno para ayunar, usted puede ser fiel en sus diezmos, en lo que usted quiera hacer. Usted no falta a culto, pero tiene un problema que no puede solucionar. Hay un anatema en su casa. Hay algún souvenir que le regalaron. Y una vez visité yo un país X en el planeta X. Pero con esta generación de cristal ya no se les puede ni decir nada. Fuimos de vacaciones con mi esposa y mi hijo. Y había un sinnúmero de souvenirs y los turistas compre souvenirs, compre su para la nevera y compre regalos. Y Dios nos permitió ver algo que no todos estaban viendo. Los locales que no tenían turistas, estaba el dueño haciendo un conjuro para que llegaran los turistas. Y todos esos souvenirs consagrados a X y Y, Dios con D pequeña. Wow, cuando nos vimos esas cosas, wow. Eso se llama anatema, todo lo que no es consagrado a Dios, sino consagrado a los dioses paganos. Entonces usted tiene que tener cuidado. Que me regalaron una manillita. No le está dando como que dolor de cabeza muy seguido, no le como que le duele la espalda muy seguido y sin ninguna razón. Analícelo, usted ya es cristiano, usted es tierra fértil. No me entendió, usted es tierra fértil. Usted ya no puede darse el chistoso de recibir. Pero es que es mi tía, recíbaselo con amor, pero dígale a Dios después cuando no la vea, disfrute eso. En una ocasión, no me acuerdo qué fue, estábamos en una casa y algo pasaba y no pudimos entender qué pasaba cuando el Señor nos dice, hay un anatema. ¿Qué anatema? Cuando el Señor dice que hay un anatema, y claro, la familia, no, ¿eso qué es? Una antena, decían, no, un anatema. Entonces empezamos a explicarle, alguien le regaló algo, alguien le dio algo que usted no compró, y mirando, un candelabro, bello, hermoso, le daba caché y lujo a la sala. Un candelabro de África. Y yo con respeto le dije a la familia, esto hay que destruirlo. Pero es que me lo regaló. Hay que destruirlo. No, yo se lo regalo a otro. No le pase la maldición a otro. Hay que destruirlo. Pero es que eso, no, eso tiene un valor sentimental. Entonces yo no hago nada acá, me voy. ¿Sabe qué es lo increíble? No se quemaba. No se quemaba. Y le dimos, no se quemaba. No se destruía. Wow. Cuando tocó empezar a hacer guerra espiritual, tocó empezar a romper toda maldición, me tocó empezar a llevar a la familia a que renunciara a eso. Cuando de repente un remolino, se fue. Un remolino. Porque hubo una ocasión en la que Dios le dice al pueblo de Israel, vas a la batalla con X nación. Van a matarlos a todos, pero no van a tomar nada del botín. No van a tomar nada, déjenlo ahí. Y hubo un cabezón que no hizo caso.
y escondió cosas de oro y de plata y se las llevó para la casita y la enterró en la tienda donde vivía, y la enterró, y empezó una enfermedad, empezó a haber dolencia en el pueblo, el ganado se empezó a enfermar y todo el mundo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y Moisés, Señor, ¿qué pasa? Hay una maldición. Alguien se trajo algo que yo les dije que en esta ocasión no trajeran. Y cuando por fin, por ahí el cabezón dice, ay, sí, fui yo. Wow. Entonces, en este caso, yo les digo, tomen todo el botín. Todo. Miren, la palabra dice que Dios hace cosas nuevas todos los días. Entonces, Dios puede cambiar de estrategia. Él es Dios. Entonces, si un día le dice, coja el botín y fúndalo, cójalo, hermano. Pero en algún momento Dios dirá, ahora no lo van a coger, déjenlo ahí, no tomen el botín. El mejor ejemplo está con Moisés. ¿Sabe por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Después de 80 años de luchar por llegar a la tierra prometida, porque no escuchó correctamente la voz de Dios. El pueblo tuvo sed. Entonces él dijo, Señor, el pueblo tiene sed. Ok, ve a la peña, golpéala. Y la golpeó. ¡Pam! Y brotó agua. Como ellos estaban en círculos, cuando volvieron otra vez a tener sed, fue en el mismo lugar donde la peña por primera vez brotó agua. Y otra vez el pueblo, tenemos sed. Entonces, Moisés, ok, Señor, que tienen sed, ok, háblale. Y Moisés, listo, y la golpeó. Así somos nosotros, mi hermano. Nos aprendemos la formulita. Y cuando nos aprendemos la fórmula, sí, yo ya pasé por eso y salí haciendo 30 ayunos. Claro, eso es usted no puede meter a Dios en una formulita. Dios puede hacer distintas maneras con todo. Aquí, en este mundo, no hay otro Leonardo García con el mismo ADN mío. No hay. Ni hubo, ni hará. No hay. Ni huella digital, nadie más la tiene. Entonces, ¿por qué vamos a encasillar a Dios si Él puede hacer todo distinto? Wow. Ay, es que, no, hermana, a mí me pasó. Eso, ¿sabe cómo salí de eso? ¿Cómo salió eso? Con 30 ayunos, 40 vigilias y no sé qué, y ungí el patio. Con eso, hermano, es efectivo. Eso es brujería, hermano. Porque encasillamos a Dios en una formulita. Dios no está en una formulita. Dígame amén a eso. No, pero es que a la hermana le funcionó, a ella le funcionó. Con usted Dios puede hacerlo distinto. Con usted puede ponerle más trabajo o puede decirle, ore una noche y ya. Sí. Es como cuando usted va al médico. Usted está enfermo. Yo sé que usted no se atreve a decirle al médico porque el médico lo saca juetazos del consultorio. Ay, es que yo también tenía un dolor acá, doctor, y la vecina también tenía otro dolor acá. Y ella me dijo que ese dolor acá, a ella le formularon esta fórmula médica. Entonces me dijo, tómese lo mismo para el dolor acá. Y yo me la tomé para el dolor acá y no me ha pasado. ¿Cierto que usted no le va a decir eso al médico porque lo regaña? Porque cada fórmula es para quién, para cada paciente. Entonces lo mismo pasa con Dios. Lo mismo sucede con Dios. Entonces hay que tener cuidado. Dios creó todas las cosas distintas. No hay otro Leonardo García en este mundo. Y yo digo amén, papá. No hay otro. Ni hubo,
ni habrá, que se parezcan, pero no el mismo. Si podemos entender que Dios hace personas distintas la una de la otra, ¿no podrá hacer milagros distintos también? ¡Wow! Entonces, aquí el texto dice, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. ¿El agua qué es? La palabra de Dios. Aunque nos parezca increíble, esta es la que limpia nuestra vida de maldad. Entre más palabra sea dada, más limpia será su vida. Entre más palabra usted reciba, más limpio será. Entre más meditaciones de la palabra haya en tu vida, entre más oigas, entre más valores y estudies la palabra, esta te llevará a corregir tu camino y a la larga llevarte a senderos rectos y limpios. La palabra nos limpia. Entre más usted medite la palabra, entre más usted estudie la palabra. Una vez mi pastor y mi maestro me dijo, cuando te sientas afligido, cuando te sientas en problemas, cuando sientas que no quieres más, póngase a estudiar la palabra. Cuando él me dijo eso, yo dije, ay, sí, no pues tan fácil. Sentarme a estudiar la palabra me da solución para pagar el arriendo. No, pues sí, no, fácil. Yo lo cuestioné. Y un día dije, bueno, estoy afligido hoy, vamos a decir verdad, hermano extraordinario. Me puse a meditar la palabra, me puse a estudiar la palabra, se me fue la tristeza, se me fue la aflicción y días después vino la provisión de Dios. Fue extraordinario. Yo me quedé así como que, wow, es verdad, funciona. ¿Y sabe qué más me dijo? Me dijo, Leonardo, cuando tu gente vaya madurando, vaya creciendo, así como prospera su alma, vayan creciendo, usted tiene que alertarles, porque va a haber un momento donde Dios le va a decir a usted, por él no ore. Y va a venir alguien a decirle, pastor, ore por mí que estoy angustiado, y Dios te va a decir, no ores. Y pueden pasar dos cosas: que esa persona realmente haya crecido, haya madurado y lo haya entendido, o que le dé rabia y se vaya. Entonces, claro, cuando él me explica eso, yo no le entiendo. Pero pastor, listo, el Señor me va a decir no ores. ¿Y yo qué le digo? Entonces ahí fue cuando dijo, mire Leonardo, no es con todo el mundo, pero con quien Dios te diga que lo hagas, es porque están casi listos, porque han crecido y han llegado a la madurez, casi listos, solo le falta eso, entender eso. Entonces usted le va a decir, cuando lleguen, pastor, ore por mí que estoy afligido, usted le va a decir, no, ora tú. Ya lo entendí. Ya lo entendí. Entonces cuando venga alguien, Dios en algún momento te va a decir, no ores por él. Entonces usted le va a decir, yo no voy a orar por ti, ora tú. Ve, ora tú. Cerrada la puerta, ora tú. Porque Dios te quiere oír es a ti, no a mí. Entonces cuando usted tiene entendimiento, lo que te estoy diciendo no te va a crear conflicto. Pero cuando no tienes entendimiento, piensas que te estoy despreciando. Wow. Hasta el momento, él no me ha dicho, ora tú. En algún momento lo dirá.
Y hay que entenderlo. La palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos da paz, la palabra es la que nos tranquiliza. Génesis 1:1, mire esto. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra creó es la misma crear. Y la palabra crear es hacer algo de la nada. ¿Qué significa la palabra crear? Hacer algo de la nada. Métase eso en la cabeza. Es hacer algo de la nada. O sea, antes de eso no existió. Es nuevo. Entonces, cuando dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que está diciendo la palabra es que antes no había nada. Y fue creado por primera vez. Wow. Y algunos dicen, ay, es que Dios creó, la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Y la Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años. Entonces Dios creó la tierra y los cielos en 6000 años. No. No son 6000 años. Son 6 eras. Cada era de millones de años. Pastor, compruébemelo. Escabe la tierra y usted va a encontrar. Si no quiere excavar, váyase a donde hay una montaña donde se le vea las divisiones de los diferentes tipos, ¿cómo se llama eso? De piso térmico que hubo. Cuéntelos, son 6. Cuéntelos, son 6. Y ahí usted va a ver cuántos millones de años tiene uno al otro. Se les voy a decir, ¿están listos? ¿Están listos? La primera capa, la nuestra, la primera era, se llama Cenozoica. $60 millones de años. $60 millones de años. La segunda capa hacia abajo se llama Mesozoica. 250 millones de años. La tercera o la tercera era se llama Paleozoica. 550 millones de años. Sigue Proterozoica. 2500 millones de años. Sigue Arqueozoica. 4500 millones de años. Y la que está por encima, la nuestra, 6000 años. ¿Cómo la vio? ¡Ay! Yo pensé que Dios había creado los cielos y la tierra en 6 días. Vuelvo y se lo repito. No encasillemos a Dios. 6 eras de millones de millones de millones de años. Por eso se encuentran fósiles de millones de millones de millones de años. Me quedó la cara como blanca, ¿no? Cuando Satanás se rebeló, la batalla que hubo entre el ejército de Dios y el ejército de los ángeles caídos no duró 1 día, ni 2 días, ni 3 días. Esa rebelión pudo haber pasado millones de años.
porque ya existían los dinosaurios. Y al caer, dice la palabra en el Evangelio de Juan, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y la ciencia dice que lo que acabó esa era de los dinosaurios fue una gran colisión de un cometa que cayó en la península de Yucatán, México. Entonces, esa rebelión pudo haber durado millones de años. Y luego, millones de años fue que Dios creó al hombre. Y escúcheme, había otra generación aparte de usted y yo. Algún día se las voy a enseñar cuando llegue a esa lección. Ahorita apenas estamos viendo a Dios cómo crea, pero vamos a llegar a enseñarles eso. Había una generación antes de Adán y Eva. Y la Biblia sí habla de eso. Por eso hablo con confianza. Y esa generación pereció cuando Lucifer cayó del cielo. Por eso se habla del hombre de Omicron o del Cromañón, de estos restos de hombres, de humanoides, de millones de años. Pero no le digo más, para que no se enloquezca, más bien espere a que llegue ese día para enseñarle. Entonces, aquí el texto está diciendo que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Los creó de qué? De la nada, de la nada. Génesis 1:2. ¿Y la tierra cómo estaba? Desordenada. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y las tinieblas estaban qué? Sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí Dios ordena lo que Lucifer daña. En Génesis 1:1 dice que Dios creó todo. Créame, Dios todo lo que hace es perfecto. Entonces en el versículo 2 dice que ya lo que Dios creó que era tan perfecto, ahora estaba desordenado y estaba vacío, porque vino Satanás a desordenar lo que Dios ya había creado. Entonces Dios aquí en el versículo 2 ordena lo que Lucifer había desordenado. Una vez fue expulsado del cielo por causa de su rebelión. El texto dice que las tinieblas eran las que gobernaban, porque ahí aparece una palabra que es sobre. La palabra sobre significa gobierno, autoridad, reino. Eso significa la palabra sobre. La palabra sobre no significa un sobrecito para guardar cositas o poner algo encima. No. La palabra sobre en la Biblia, porque usted ya aprendió que la Biblia es parabólica, significa gobierno, autoridad, reino. Esto habla de la función por ejercer. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién la desordenó y quién la volvió vacía? La caída de Lucifer. Muy bien. ¿Y qué dice? Y las tinieblas estaban sobre, es decir, estaban gobernando sobre la faz del abismo. Luego hace una aclaración y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Jeremías 1:10. ¿Vamos bien? Todavía no estamos locos, ¿cierto? Créame. Créame. Lo que usted va a aprender viniendo este día específico a la semana, le va a volar la cabeza. Le voy a hablar de los extraterrestres. Eso está en la Biblia, hermano. Le voy a hablar de los Illuminati. Eso está en la Biblia, hermano. Pero eso es solamente este día. ¿Cuándo? Espere, eso llega. Eso llega. Por ahora concentremos en Dios como creador. Jeremías 1:10 dice:
mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. ¿Sí ve que la palabra sobre es gobierno? Gobierno. Aquí vemos que Dios coloca gobierno para destruir a sus enemigos. Pero también hay otro tipo de gobierno que sirve para destruir la creación de Dios. La palabra príncipe sobre, esa es otra palabra. La palabra príncipe sobre significa gobernante o soberano. Eso significa la palabra príncipe sobre. Significa gobernante o soberano. Esto habla de quien va a ejercer la función. Primera de Reyes 16:2. Mire esto. Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse, ¿por qué? Príncipe sobre mi pueblo, gobernante. Y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo, provocándome a ira con tus pecados. O sea que el gobierno también se puede usar para mal. Wow. Wow. Se puede usar para crear o para destruir. Entonces fíjese que príncipe y sobre es gobierno. ¿Vamos bien? La Biblia dice que Satanás es el príncipe de las tinieblas. Eso dice la Biblia, que Satanás es el príncipe de las tinieblas, y dice, y de este mundo. Pero ¿sabe qué dice Jesús? Que será echado fuera. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30. Juan 14, 30. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Y cuál es el príncipe de este mundo? Satanás. Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, después de crear todo y ordenarlo, Dios coloca al hombre en el huerto del Edén. Mire cómo estamos viniendo, ¿no? Mire cómo estamos trayéndote. Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Vino la rebelión de Satanás, desordenó todo lo que estaba desordenado. Vino Dios y empezó a ordenar de nuevo. Ahora Dios crea al hombre. ¿Y dónde lo pone? En el huerto del Edén. La palabra Edén significa lugar de reposo. Eso significa la palabra Edén, lugar de reposo. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Cuál era el oficio de Adán? Cuidarlo, cultivarlo, labrarlo, podarlo, mirar, ala, cómo están las flores, ala, ya ha hecho fruto, ala, y eso no se hace en una semana. Algunos piensan que Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto y que al día siguiente pecaron y al día siguiente los echó. No, pudo haber pasado semanas, pudo haber pasado meses, como pudo haber pasado años, no lo sabemos. Dios hizo a Adán y a Eva en un estado adulto, con sus órganos reproductores listos. Entonces, si Adán vivió 930 años, no tuvo solo 2 hijos.
Entonces, ¿qué significa la palabra Edén? Lugar de reposo. La palabra tomó, en este versículo que tenemos allí, de Génesis 2:15, la palabra tomó significa tomar algo que le pertenece, que es suyo. Eso significa la palabra tomó, tomar algo que le pertenece, que es suyo. Y la palabra que dice ahí, lo puso, ese de poner, lo puso, es delegar y otorgar autoridad. Entonces, volvamos a leer el mismo texto, Génesis 2:15. El texto dice, tomó pues Jehová Dios al hombre. ¿Por qué? Porque ¿de quién era el hombre? De Dios. Por eso lo tomó, porque era de Dios. Y luego dice, lo puso, es decir, le delegó y le dio y le otorgó autoridad. ¿En dónde? En el huerto del Edén. ¿Vamos bien? El plan de Dios era que el hombre fuera el príncipe de la tierra. Esto con el objetivo de labrar y guardar la tierra. Pero al pecar perdió esa autoridad y se la entregó a Satanás, convirtiéndolo en el príncipe de este mundo. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué significa la palabra creó? Hacer algo de la ley. Wow, extraordinario. Extraordinario. Ya vimos que la palabra creó es hacer algo de la nada. Dios creó al hombre de la nada. Génesis 2:22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿qué dice? Hizo a una mujer y no dice creó. Dice hizo. En este texto, la palabra hizo significa hacer algo de lo que ya existe. Y Dios hizo a Eva de lo que ya existía. ¿Qué existía? Adán. Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre y el hombre ya existía. Algunas traducciones dicen que no fue de la costilla, sino fue del costado. Igual, si no es del costado, es de la costilla, bueno, de un lado. Sí, porque usted se va a encontrar ahora en internet un poco de locos ahí diciendo, nos enseñaron mal. Dios creó a la mujer del costado, de la costilla del hombre. ¿Sabe de qué habla eso? Eso habla de unidad. Entonces Dios creó a la mujer de la costilla y esto habla de unidad. Porque es hueso de sus huesos. Porque es carne de su carne. El plan original de Dios era que el hombre y la mujer fueran uno. No que cada uno tenga planes diferentes. Los dos tienen el mismo plan. Pero por causa del pecado ese objetivo se rompió. Cuando la pareja, cada uno va por su lado, eso muestra división. Y dividir es el plan original de las tinieblas. Por tanto, lo que se divide no prospera, se derrumba. Lucas 11:17. Mire, si usted cree que después de casado quiere seguir sus propios planes, leas este texto. ¿Por qué no prosperas? ¿Por qué te estancas? Léalo. Mire, como él conocía sus pensamientos, les dijo, cualquier reino dividido contra sí mismo queda destruido. ¿Una qué? Casa. Una casa. ¿Sabe qué significa la palabra casados? Casa para dos. Ay, pero yo no estoy casado. Peor. Mire,
Una casa dividida contra sí misma se derrumba. Escúcheme, cuando uno decide casarse o cuando uno decide formar una familia, esa es mi prioridad. Gracias. Esa es mi prioridad. Mi familia. Si no, entonces no lo haga. Cualquier reino dividido contra sí mismo quedará destruido. Una casa dividida contra sí mismo se derrumba. Entonces, volvamos. Dios plantó un huerto y ahí puso al hombre. Génesis 2:8. Génesis 2:8. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. ¿Qué significa al oriente? Por donde sale el sol. Las operaciones. Donde vienen las operaciones del Padre. Muy bien. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Para plantar algo es porque primero se hizo, primero fue creado. Para plantar algo. Por ejemplo, usted quiere plantar una mata en su casa. ¿Dónde va a comprarla? A un vivero. Y en el vivero hay de 1 mes, de 2 meses, de 15, y usted escoge cuál necesita. Va y la planta. ¿Sí o no? Ok. Aquí viene una pregunta. ¿Dónde creó e hizo Dios lo que plantó en el huerto? En la eternidad. Porque aquí el texto dice que Dios plantó. O sea que ya lo había hecho. Y lo llevó y lo plantó. Vamos a ver su cara. ¿Vamos bien hasta aquí? Dice la palabra, y Jehová plantó un huerto en Edén. O sea que en el Edén no había un huerto. Ese lugar se llamaba Edén, no se llamaba huerto del Edén porque no había un huerto. Y el texto dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Génesis 2, del 4 al 6, le saca de esa duda. Estos son los orígenes ¿de qué? De los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Oiga, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. ¿Cómo? Se lo voy a volver a repetir porque usted está... Léelo. Y toda planta del campo antes que fuese o que existiese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¡Wow! ¡Wow, re wow! ¿Cómo? O sea que Dios creó antes lo que había en el huerto del Edén, no lo creó ahí. Lo hizo antes y trajo y lo plantó. ¡Wow! ¡Re wow!
hizo, es decir, en su laboratorio personal. ¿Dónde lo hizo? En la misma preexistencia, en la eternidad. Dios creó el espíritu del hombre allá, antes de hacerlo carne y plantarlo en el huerto del Edén. Allí estábamos todos antes de nacer. Volviendo al texto inicial, entonces surge una pregunta. Al texto inicial de la parte anterior a esta. ¿Dónde estábamos? Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Entonces, después de haber profundizado estas dos partes y conocido a Dios como creador, podemos concluir que estábamos en la eternidad. Allí éramos espíritu con Dios antes de nacer. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. O sea que Dios nos escogió antes de que empezara a hacer el cielo y la tierra. Antes ya estábamos con Él. Pastor, pero no me acuerdo de nada. Por culpa del pecado se borró eso. Wow. Por eso cuando tú sientes la presencia del Señor, te sientes también. Porque tu espíritu vuelve a sentir lo que era allá. Por eso cuando tú sientes la presencia de Dios, no quieres salir de ella. Porque tu espíritu vuelve a recordar lo que vivías en la eternidad antes de ser creado. Entonces, estamos aprendiendo que Dios como creador lo tenía todo calculado. Este programa fue presentado por Cadena NBI.